Hola y bienvenidos a Diario de un PIR. En este vídeo me gustaría compartir con vosotros cómo ha sido mi experiencia a lo largo de estos 3 años de estudio hasta conseguir la plaza. ¿Por qué he decidido yo prepararme el PIR o ser psicólogo interno residente? La inflexión fue en tercero de carrera, cuando nosotros empezamos ya a dar asignaturas más clínicas como psicopatología o intervención y tratamientos, y realmente esta última asignatura fue la que a mí me llevó a decantarme por la psicología clínica. Cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Valencia, la verdad que los primeros años pues no se daba clínica y tampoco es que me apasionase mucho. He de decirlo que sí que me gustaba porque había asignaturas que me llamaban la atención, como psicología social, pero no terminaba de ser lo mío. En tercero de carrera, como digo, llega intervención y tratamientos y tenemos la suerte de encontrar una gran profesional que ha estado haciendo el PIR y nos enseña un montón de casos, nos explica cómo era aquello, los distintos rotatorios. Eso a mí me atrajo mucho y yo termino cuarto después de cursar las optativas de clínica y tal, y me llama muchísimo la atención y decido presentarme al PIR. Como decía, yo realmente lo que es el PIR prácticamente no había escuchado hablar de él hasta que llega una profesora que lo ha hecho. Durante la carrera nosotros prácticamente ni se nos menciona, o si se nos menciona pues yo no estaría atento y no lo escuché. El caso es que a partir de tercero o cuarto pues decidí hacerlo. Voy a comenzar explicando cómo fue desde mi primera convocatoria hasta la última, que fue la tercera. Bien, la primera, como digo, fue en 2017. Realmente el examen creo que fue en febrero de 2018, pero bueno, yo termino la carrera en junio del 2017, termino el TFG y me tomo unas semanas de descanso. Y ya enseguida me pongo a preparar el PIR. Es decir, que yo el PIR lo preparo a los 3 años con el estudio de CD, es decir, con los manuales y tal de CD. El primer año me lo preparé por modalidad online, es decir, tenía los manuales, las aplicaciones y tal, pero no iba a clase. Si tuviera que apuntarme otra vez lo haría así, pues quizás no. Y como comentaré, no porque los esquemas de CD van a ser la piedra angular para, en mi caso, mi estudio. Yo el primer año empecé a prepararme en online, tuve la suerte de tener otras compañeras como mi amiga Elena que se estaban preparando y tal. Y bueno, pues tener un apoyo pues siempre es importante, sobre todo en este camino que cuando acabas la carrera pues cada uno se desperdiga por un lado y por otro. El caso es que yo empecé a estudiar en verano ya, y respecto a horas de estudios del primer año yo empecé a meterle pues a lo mejor unas 6 horas al día. Estudiaba por la mañana, pero es verdad que en verano pues era más complicado porque se sale más, hay más planes, entonces yo empezaba a estudiar sobre las 10 de la mañana hasta la 1 y luego si podía por la tarde. Eso en verano. Luego ya en septiembre, cuando empiezan ya todos los cursos y tal, ahí sí que me empecé a poner más en serio y le empecé a meter más horas. Respecto a esto primero que he dicho, creo que es importante resaltar la exigencia con uno mismo. Creo que durante mi primera etapa, es decir, durante el primer año, me exigía demasiado, entonces cuando salía, que realmente tenía que ser un momento de descanso para mí, estaba como todo el rato pensando, tengo que estudiar, mañana no voy a rendir, entonces yo creo que al final eso lo tenemos que valorar y decir, bueno, si me estoy dando este descanso, que sea para descansar de verdad, porque no va a servir de nada que tú salgas y estés preocupándote por lo que no vas a rendir al día siguiente, entonces ni estás disfrutando lo que estás saliendo, ni estás aprovechando para estudiar, o sea que al final estás perdiendo el tiempo. Experiencia que yo me quedo con el primer año, pues que fue un poco jaleo, ¿por qué? Porque yo al no ir a clase presencial no tengo los esquemas de CD. Los esquemas de CD para mí van a ser la piedra angular de mi estudio PIR. Sí que es verdad que a mitad de, no recuerdo bien el mes, pero sí que sería septiembre, octubre del primer año, mi amiga Elena, que desde aquí le mando un saludo, me comenta que ella, como va a clase presencial y tal, sí que tiene los esquemas y me deja los esquemas de las asignaturas periféricas, pues básicas, psicobiología, etc. Eso va a ser para mí un apoyo muy importante porque los manuales son muy tochos y si no te los has estudiado bien o no tienes resúmenes, pues es muy complicado el examen. Claro que pasa, yo tengo estos esquemas, pero de ciertas asignaturas, pero asignaturas como clínica, infantil, evaluación, tratamientos, yo voy con los libros de CD, pero los grandes. Para mí es muy complicado y el primer año quedo el 600 y pico. La experiencia de salir de tu primer examen PIR es un poco rara. ¿Por qué? Porque sales como aturdido, sales en plan, ¿qué ha sido de esto? O sea,
claro, estás muy acostumbrado durante el año a hacer muchas preguntas de convocatoria y si no has hecho simulacros, que de eso voy a hablar ahora en minutos más adelante cuando hable de las siguientes convocatorias, si no has hecho muchos simulacros, pues estarás desconcertado porque hay muchas preguntas nuevas. Y aunque sí que estén en el temario, porque el primer año sí que es verdad que la mayoría de preguntas sí que estaban en mi temario, sales desconcertado. El caso es que yo quedé el 600 y pico y entonces yo decido, al terminar ese PIR, apuntarme al PIR militar, que puedo hablar en otro vídeo porque también fue una experiencia curiosa y fue el año justamente donde hubo estos jaleos, que se repitió el examen o se iba a repetir y luego no se repetía, etc. Porque yo ahí llegué hasta la última fase, que es la exposición del caso clínico, bueno, del caso que puede ser clínico o de cualquier cosa de la psicología, y ahí ya no paso el corte. Una vez termino el PIR militar, eso es hasta junio. Es decir, que el temario prácticamente es el mismo del PIR militar que el PIR normal. Lo que pasa que sí que es verdad pues, que en el examen yo recuerdo que a lo mejor había 50 preguntas de evolutiva y de social un montón también. Entonces sí que era diferente, pero realmente yo lo que hice fue, bueno, pues voy a estudiar como si estuviera estudiando para el PIR. Cuando termino el PIR militar, la verdad es que yo acabo muy saturado ya de estudiar tanto los mismos manuales, hacer tantas preguntas, y decido pues tomarme lo que me queda de verano, que fue julio, agosto y realmente también me tomé septiembre para despejarme y no centrarme en el PIR. He de decir que en ese mismo año, en septiembre, yo me apunto al Máster General Sanitario, pero que empezará en febrero, y ahora luego lo comentaré. Entonces, ¿cuándo empiezo yo a estudiar? De nuevo, pues yo empiezo a estudiar en última semana de septiembre del 2018 para el examen de enero del 2019. Como veis, realmente yo ya llevaba estudiado, pero volverme a poner pues, fue un poco duro, pero aún así me sentía motivado y como había tomado este descanso me resultó motivador ponerme y la verdad que le empecé a meter bastantes horas. En esta segunda convocatoria he de decir que yo por las tardes prácticamente no podía estudiar porque tenía inglés, tenía que ir a la academia a otro pueblo y tal, y también lunes y miércoles iba a entrenar. Otra cosa igual, hay gente que se tira, no sé, 12 horas en la biblioteca o 9 horas y no tiene otra vida aparte. Desde mi punto de vista hay que tener una vida fuera del PIR. O sea, puede ser el PIR tu prioridad y eso está muy bien, porque por ejemplo es muy difícil compaginar un trabajo con el PIR, que es, si tienes la suerte como yo de no hacerlo, pues te lo aconsejo. Si lo necesitas, pues obviamente tienes que trabajar, pero bueno, lo que decía, que creo que es obligatorio tener una vida o tener pues aficiones o tiempo de ocio para ti, porque si no al final el PIR, si dedicas el 100% de tu tiempo y de tu esfuerzo al PIR y no te lo sacas a la primera o la segunda, es que acabas quemado. O sea, es que no se puede focalizar tanto esfuerzo en eso y no dedicar nada de tiempo a lo demás. En mi caso el ejercicio físico pues era muy importante y decidí ir a entrenar, y también el inglés pues porque me despejaba y tal. Este segundo año lo que yo hago es estudiar, pues me levanto más pronto, empezaba a estudiar sobre las 8:30, 9 de la mañana y a la 1 paraba y después de comer le metía pues lo que podía, un par de horitas. Luego sí que ya a partir de noviembre y diciembre, ahí sí que es cuando ya se le meten muchas horas. Y he de decir que yo este año la preparación que hice fue con los manuales del año pasado, más los esquemas que yo tenía de las periféricas, y además mi amiga Elena otra vez pues me volvió a dejar esquemas pero de las asignaturas troncales. Eso ya sí que fue para mí la panacea, porque no es lo mismo lo que decía estudiar un manual así tocho y repasártelo que estudiar de esquemas que quieras o no te los puedes repasar 1000 veces. Entonces eso fue de gran ayuda. Aún así fue un examen muy curioso con las preguntas de las células de von Economo y todo esto, y el proyecto Conectoma, así que bueno, quedé el 300 y pico.